Bienvenidos a la clase 3 del curso de Excel intermedio de Mate Online. En esta clase vamos a aprender a realizar cálculos utilizando condiciones. Con la función sumar sí, podremos sumar solamente los valores que cumplan un criterio. Con contar sí, podremos contar productos, alumnos, gastos u otros datos que tengan una característica determinada. Y con promedio sí, calcularemos el promedio de los valores que pertenezcan a una categoría específica. También aprenderemos a utilizar criterios, contextos, números y referencias de celdas. Comencemos. Estas tres funciones tienen algo en común. Antes de realizar el cálculo, comprueban una condición. Sumar sí suma los valores que cumplen el criterio indicado. Contar sí cuenta cuántas celdas cumplen ese criterio. Y promedio sí calcula el promedio utilizando solamente los valores correspondientes. Por ejemplo, en una tabla de gastos podemos sumar solamente los gastos de librería, contar cuántas compras superaron cierto importe y calcular el promedio de una categoría determinada. La función que debemos utilizar dependerá del cálculo que necesitemos realizar. Comencemos con la función sumar sí. Esta función permite sumar únicamente los valores que cumplen una condición. Su estructura tiene tres argumentos. Igual sumar sí, abrimos paréntesis, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, rango de suma y cerramos paréntesis. El primer argumento es el rango. Allí indicamos las celdas en las que Excel debe buscar la condición. El segundo argumento es el criterio que debe cumplirse. El tercero es el rango que contiene los valores que queremos sumar. En el ejemplo, Excel busca la palabra librería dentro del rango A2 hasta A6. Cuando encuentra esa categoría, suma el importe correspondiente del rango B2 hasta B6. Como librería es un texto, debemos escribirlo entre comillas. Veamos un ejemplo con una tabla de gastos. En la columna A tenemos las categorías y en la columna B los importes. Queremos sumar únicamente los gastos correspondientes a librería. La fórmula es igual sumar sí, abrimos paréntesis, A2 hasta A6, punto y coma, entre comillas, librería, punto y coma, B2 hasta B6 y cerramos paréntesis. Excel busca la palabra librería en la columna A. La encuentra en dos filas y suma los importes correspondientes. 12.000 más 15.000. El resultado es 27.000 pesos. Los valores de supermercado y transporte no participan de la suma porque no cumplen el criterio. Sumar sí también puede trabajar con condiciones numéricas. En este ejemplo queremos sumar solamente los gastos mayores que 20.000 pesos. El rango donde buscamos la condición y el rango que sumamos es el mismo, B2 hasta B6. El criterio mayor que 20.000 se escribe entre comillas. La fórmula es igual sumar sí, abrimos paréntesis, B2 hasta B6, punto y coma, entre comillas mayor que 20.000, punto y coma, B2 hasta B6 y cerramos paréntesis. Los valores que cumplen la condición son 32.000 y 28.000 pesos. Al sumarlos obtenemos un resultado de 60.000 pesos. Recordemos que cuando utilizamos operadores como mayor, menor o mayor o igual dentro de un criterio, debemos escribir toda la condición entre comillas. Muy bien, ahora la función contar sí cuenta cuántas celdas cumplen una condición. Su estructura es más sencilla porque solamente tiene dos argumentos. Primero indicamos el rango donde Excel debe buscar. Después escribimos el criterio que debe cumplirse. La estructura es igual contar sí, abrimos paréntesis, rango, punto y coma, criterio y cerramos paréntesis. En este ejemplo Excel busca la palabra disponible dentro del rango C2 hasta C6. Cada vez que encuentra esa palabra agrega una unidad al conteo. A diferencia de sumar sí,
Esta función no suma los valores de las celdas, solamente cuenta cuántas coincidencias existen. Ahora utilizaremos contar sí para contar productos disponibles. En la columna C tenemos el estado de cada producto. Queremos saber cuántas veces aparece la palabra disponible. La fórmula es igual contar sí, abrimos paréntesis, C2 hasta C6, punto y coma, entre comillas, disponible y cerramos paréntesis. Excel revisa todas las celdas del rango. La palabra disponible aparece junto al cuaderno, la regla y la carpeta. Por lo tanto, el resultado es 3 productos. Si cambiamos el stock y se actualiza el estado de algún producto, el conteo también se modificará automáticamente. Contar sí también puede contar valores numéricos. En esta tabla tenemos 5 alumnos y sus notas. Queremos saber cuántos obtuvieron una nota mayor o igual que 6. Entonces la fórmula es igual contar sí, abrimos paréntesis, B2 hasta P6, punto y coma, entre comillas mayor o igual que 6 y cerramos paréntesis. Excel comprueba cada nota. 8, 6 y 9 cumplen la condición. 5 y 4 no la cumplen. Por lo tanto, el resultado es 3 alumnos aprobados. Es importante utilizar mayor o igual que para incluir también a quienes obtuvieron exactamente 6. La función promedio sí calcula el promedio de los valores que cumplen una condición. Su estructura es similar a la de sumar sí. Primero indicamos el rango donde Excel debe buscar el criterio. Después escribimos la condición. Finalmente seleccionamos el rango que contiene los valores que queremos promediar. La estructura es igual promedio sí, abrimos paréntesis, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, rango del promedio y cerramos paréntesis. En este ejemplo Excel busca la palabra matemática dentro del rango A2 hasta A6. Después calcula el promedio utilizando únicamente las notas correspondientes del rango B2 hasta B6. Las notas de las demás materias no participan del cálculo. Ahora veamos cómo calcular el promedio de las notas de matemática. En la columna A tenemos las materias y en la columna B las notas. La fórmula busca la palabra matemática dentro del rango A2 hasta A6. Cuando encuentra esa materia, toma la nota correspondiente de la columna B. Las notas de matemáticas son 8, 6 y 10. Excel suma esos valores y divide el resultado por la cantidad de notas utilizadas. 8 más 6 más 10 es igual a 24. 24 dividido 3 es igual a 8. Por lo tanto, el promedio de matemática es 8. Las notas de lengua e inglés no se incluyen porque no cumplen la condición. Los criterios pueden escribirse de diferentes maneras. Cuando utilizamos un texto directamente en la fórmula, debemos escribirlo entre comillas. Por ejemplo, librería o matemática. Si buscamos un número exacto, podemos escribirlo sin comillas. Cuando utilizamos un operador de comparación como mayor que 20.000 o mayor o igual que 6, la condición completa debe escribirse entre comillas. También podemos guardar el criterio en una celda. Por ejemplo, si E1 contiene la palabra matemática, podemos utilizar E1 como criterio sin escribir comillas alrededor de la referencia. La fórmula sería igual promedio sí, abrimos paréntesis, A2 hasta A6, punto y coma, E1, punto y coma, B2 hasta B6 y cerramos paréntesis. Esto permite cambiar el criterio modificando solamente el contenido de E1, sin tener que editar la fórmula. Ahora, ¿qué función debemos usar? Antes de escribir una fórmula, debemos identificar qué cálculo necesitamos realizar. Si queremos sumar los valores que cumplen una condición, utilizamos sumar sí. Si necesitamos saber cuántas veces se cumple una condición, utilizamos contar sí. Y si queremos calcular un promedio solamente con determinados valores, utilizamos promedio sí. Por ejemplo, para sumar los gastos de librería utilizamos sumar sí. Para contar las notas mayores o iguales que 6, utilizamos contar sí. Y para promediar las notas de matemática,
utilizamos promedio sí. Primero nos preguntamos si necesitamos sumar, contar o promediar. Después, identificamos el criterio que debe cumplirse. Repasemos algunos errores frecuentes. En sumar sí y promedio sí, los rangos deben tener el mismo tamaño y corresponderse fila por fila. Si el rango de categorías comienza en A2 y termina en A6, el rango de valores también debe comenzar y terminar en las filas correspondientes. Los criterios de texto deben escribirse entre comillas cuando aparecen directamente en la fórmula. Los operadores de comparación también deben escribirse entre comillas. Otro error frecuente es utilizar contar sí cuando necesitamos sumar valores, o utilizar sumar sí cuando solamente queremos contar coincidencias. Finalmente, debemos evitar incluir los encabezados de la tabla dentro de los rangos. Seleccionamos solamente las celdas que contienen los datos. ¡Excelente! Hemos llegado a la actividad final. Crea una tabla con las columnas categoría, descripción e import. Ingresa al menos 9 gastos y utiliza diferentes categorías como alimentos, transporte, librerías y servicios. Primero utiliza sumar sí para calcular el total correspondiente a la categoría alimentos. La fórmula es igual sumar sí, abrimos paréntesis, A2 hasta A10, punto y coma, entre comillas alimentos, punto y coma, C2 hasta C10 y cerramos paréntesis. Después utiliza contar sí para saber cuántos gastos son mayores o iguales que 20.000 pesos. La fórmula es igual contar sí, abrimos paréntesis, C2 hasta C10, punto y coma, entre comillas mayor o igual que 20.000 y cerramos paréntesis. Finalmente, calcular promedio de los gastos de transporte utilizando promedio sí. La fórmula es igual promedio sí, abrimos paréntesis, A2 hasta A10, punto y coma, entre comillas transporte, punto y coma, C2 hasta C10 y cerramos paréntesis. Como desafío adicional, escribí el nombre de una categoría en otra celda y utiliza esa referencia como criterio. Después, cambia la categoría para comprobar cómo se actualizan automáticamente los resultados. Aplica formato de moneda a los importes, ajusta las columnas y revisa que todos los rangos sean correctos. Finalmente, guarda el archivo con el nombre funciones con criterios.xlsx. Con esta actividad terminamos la clase 3 del curso de Excel intermedio. Ya aprendimos a sumar, contar y calcular promedios utilizando condiciones con textos, números y referencias de celdas. Si esta clase te resultó útil, suscríbete al canal y compartí el curso con otras personas que también quieran aprender Excel desde cero y paso a paso. Muchas gracias por acompañarme.